Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. No nos vamos a cansar de decir en este programa que el desarrollo de un país está íntimamente ligado a la calidad de su educación. Si este concepto lo unimos al gran proyecto de integración que supone la Unión Europea y la necesidad de construir una alianza de países que sea realmente fuerte y que ocupe la posición que le corresponde en el mundo futuro, tendremos suficiente materia de discusión para una gran entrevista. Y de eso hablaremos hoy con nuestro invitado, un ingeniero de minas con una experiencia extraordinaria en los ámbitos que hemos mencionado, una verdadera autoridad en el pensamiento científico y humanista. Y es realmente un honor tenerlo hoy aquí con nosotros. Me refiero a Francisco Michavila. Francisco Francés, como te voy a llamar a partir de ahora, es el profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, desde 2019, tras una destacada trayectoria como catedrático de matemática aplicada. Fue el primer rector de la Universidad Jaume I y es su rector honorario desde 2006. Esta universidad es la de Castellón, ¿verdad? Es ingeniero de minas con estudios avanzados en matemática aplicada en la Universidad de París y también es doctor honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de Alicante. Ha ocupado roles clave en política educativa como consejero de Educación de España ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa. Esto fue entre el 2018 y 2019. Y ha sido secretario general del Consejo de Universidades. Fundó la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria y el primer Observatorio Nacional sobre Empleo y Empleabilidad de los Universitarios en España. Es una persona reconocida internacionalmente, es miembro de prestigiosas academias y organizaciones como la Academia Europea de Ciencias y Artes y el Club de Roma. Además, ha sido profesor invitado en universidades de renombre mundial. Su labor ha sido distinguida con múltiples galardones, entre ellos la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y la Medalla de Oro de la UGI. Universidad Jaume I. Jaume I, la que hemos dicho antes de Castellón, ¿verdad? Uh-huh. Es autor prolífico en muchos libros, luego hablaremos además de su pasión por escribir, pero en este caso matemática aplicada y política universitaria, y es colaborador en destacados medios de comunicación. Así que muchísimas gracias y bienvenido, Francés, por honrar esta humilde emisora, que es una más dentro de tu gran currículum de apariciones en los medios de comunicación como persona notable que eres a nivel internacional. Pues muchas gracias por acogerme, es un honor para mí. Si te parece, tal como lo hemos hablado, vamos a hacer una entrevista que vamos a hacer una parada dentro de media hora más o menos. Uh-huh. Y luego seguiremos hablando primero de tu vida, que nos cuentes un poco de tu experiencia. Vamos a hablar de tu vida, pero también de tu experiencia, de lo que has aprendido para inspirar también a los demás y tu labor educativa. Después vamos a pasar a hablar de la educación, ¿vale? Y luego queremos hacer otro programa que vendrá otro día, ¿verdad? En el que vamos a hablar más extensamente de otra de tus pasiones. Al hilo de tus libros nos vas a hablar de tu pasión por escribir y nos vas a hablar también de tu gran pasión, que es la Unión Europea, ¿no? Sí. Y ese último libro que vas a publicar. Así que, Francés, si te parece, pues para mí no ha sido fácil resumir tu experiencia en mi presentación inicial, porque tienes un montón de cargos y reconocimientos y te invito a que hagamos un recorrido por esa vida tan completa que has tenido desde tus principios, ¿eh? Desde tus principios iniciales en Castellón. Naciste en Castellón, ¿verdad? Nací en Castellón, sí. Me contabas el otro día, además de curiosidades, por ejemplo, que no tenías una vocación en la familia que te hubiera impulsado hacia la ingeniería, sino que tu padre era escultor, tu paso por Sevilla, etcétera. Hay un montón de cosas que creo que pueden servir a inspirar a los que nos escuchan, ¿vale? Así que te invito a que charlemos sobre todo esto. Mucho gusto.
Bueno, pues realmente cuando uno oye un currículum de sí mismo, pues tiene una cierta sensación de incomodidad. Es un honor, una cosa que hay que agradecer porque quien lo hace normalmente muy bien hecho y en este caso con brillantez, pero que tienes la sensación que el que escucha eso está examinando si el producto merece la pena o no. Entonces se siente uno como expuesto a la inquisición desde fuera de alguien que está por seguir o por decir, bueno, realmente poco se sacará de aquí. Mi vida personal y bueno y profesional o de estudios y luego profesional pues se mueve sobre todo por un deseo de hacer las cosas con mucha ilusión, de ser apasionado. Siempre recuerdo algo que leí hace ya muchos años de cuando estaba muriéndose Henri Saint-Simon, uno de sus, el padre de la Europa política actual, en cierta manera, pues en 1815, 1816, le acompañaba en el lecho de muerte, allí, haciéndole compañía en sus últimos momentos, un ilustre seguidor que al mismo tiempo era un gran matemático, Olinde Rodríguez. Y entonces le quiso dar un mensaje final Saint-Simon y le dijo, se hablaban de usted, claro, dice, acordaos que para hacer algo importante en la vida hay que ser apasionado. Bueno, pues eso bueno, es fácil de decir que uno está de acuerdo, lo que es más difícil es ser leal a esa visión. Yo he procurado con modestia, pero he procurado ser apasionado. Eso no te libra de ningún tipo de hierro, ¿no? Los errores se cometen, pero sí que te da un aliento, un plus, unas ganas de seguir adelante con todas tus ilusiones. Y disfrutar la vida, ¿verdad? Y Que es lo que yo digo vida, siempre. disfrutar la vida. Hay que trabajar disfrutando, ¿no? Uno no puede trabajar mirando el reloj porque eso No, al final frustra. No, y además yo tengo una cosa que me hace disfrutar la vida o querer sentirla con intensidad y es mi propia condición mediterránea. Me siento muy identificado con haber nacido a la orilla del mar, de mi querido mar, de mi amado mar, como a Eres del veces lo mismo llamo. Castellón. Sí. Y después mi constante vuelta a él. Y cada vez que he vuelto, de mi forma y a mi manera, me he comunicado con el mar, le he rendido cuentas, le he dicho cómo veía las cosas en mi vida. Es decir, ha sido mi compañero silencioso, pero compañero absolutamente leal. Eso lo he llevado a todos los aspectos, a mi forma de ser, mi relación familiar, afectiva, con mi país, que tanto quiero, y al mismo tiempo con los valores científicos, los que desde niño o desde adolescente, para decirlo con un poco más de precisión, me he sentido involucrado, implicado con ellos, como es el conocimiento científico, las matemáticas, desde los tiempos del propio bachillerato, y que luego me llevaron pues a estudiar ingeniería y que no pensé que ahí debía de acabar mi formación en esta disciplina que es la más bella que a mi modo de ver puede tener una persona para dedicarle su vida, como son las matemáticas, y entonces continué esos estudios en París y sobre todo en esa época parisina donde hice lo que es ahora el máster, que entonces tenía un nombre, una gran proyección internacional, el DEA, Diplôme d'études approfondies, en matemáticas aplicadas al análisis numérico. Y bueno, pues eso además me abrió un panorama, un abanico extraordinario de conocimientos y de personas, en las cuales ya a partir de ahí instalé mi espíritu científico. Eso sí, de un humilde aprendiz. Conocí grandes, algunos los menos viven, pero los que ya murieron o los que ahora aún no, por decirlo así, pues siempre han sido unos referentes, unos maestros, los cuales yo no he intentado superarlos, sabía, por lo menos intentaba pisar el suelo, sino sabía de quién debía de aprender y eso a mí me animó mucho. Luego, cuando ya avancé en esa carrera científica que se transforma en una carrera académica, porque esa ciencia, yo concibo la universidad es un lugar de creación de los conocimientos y de transmisión, pero por ese orden.
Entonces, ese lugar donde yo desarrollo mi vocación científica por las matemáticas, la matemática numérica, como le llamamos, aunque uno dice, pues hay siempre números. No, la matemática numérica apenas se utilizan los números. Pues realmente, tras volver de París y tras dedicarme ya unos años a formar a mis primeros estudiantes, a formar un grupo de trabajo, a publicaciones, etcétera, pues las propias circunstancias del país en ese momento me llevaron a la necesidad de implicarme con el compromiso social y político, lo cual no quiere decir compromiso con ningún carné político. Y entonces, pues ese fue el intento que a partir de ahí emprendo de ayudar o de pretender que mejorase la educación, y en particular la educación superior en España, lo cual también me liga en ese tiempo con la institución libre de enseñanza, que para mí se convertirá en uno de los ejes fundamentales, otra línea de grandes maestros, Giner Cosío y otros de tiempos actuales o más recientes. Y esa es la siguiente, estoy haciendo un índice, ¿no? Es la siguiente línea de pasión, de esa pasión, de sentirse apasionado, matemáticas, la ciencia, la educación, el compromiso social, el contribuir a que el país recuperase la libertad, creyese en una vida de respeto de unos y otros y de que aspirase a un mundo mejor. Y eso llevó, sin duda, a otro compromiso posterior como es el europeísmo. Esa es la otra cuestión, decir, bueno, ser ciudadanos de Europa lo máximo que se pueda. Hecha esa línea de tiempo, vamos a entrar en detalles, cosas que tú me has contado y que yo conozco, porque tú eres de Castellón, pero te fuiste enseguida a Sevilla, ¿no? Tu padre, además, hablando de matemáticas, tu padre era artista. Sí, mi padre es escultor. Tu vocación de artista quizás se ha materializado más en la parte de escribir, ¿no? Bueno, yo creo que soy... Porque de esculpir no esculpes No, nada. no soy una persona nada dotada para el arte, para más allá de la observación, y soy muy malo dibujando, por decirlo de una forma resumida. Pero de mi padre, aparte de admirarle por su trabajo artístico, también me enseñó muchas lecciones de cómo un ciudadano, aparte de ser una buena persona, como podía intentar ser una buena persona, cómo un ciudadano debiera comprometerse con su país. Estuviste en Sevilla, ¿no? Porque él Sí, tenía trabajo estuvimos en en Sevilla, Sevilla. Yo viví mis casi 5 primeros años de mi vida en Castelló. Y de ahí nos fuimos a Sevilla por encargos de escultura a mi padre, y ahí estuvimos hasta que justo el año que iba a comenzar el primero de bachillerato. Es decir, yo, debido a que nací en diciembre, pues siempre parece que estoy restando un año, pero no es así, sino, por lo tanto, con 9 años y pico, casi 10, fue cuando ya nos vinimos a Madrid. Y desde entonces yo he vivido siempre en Madrid, salvo periodos muy limitados. El primer periodo fue mi tiempo en París de estudiante. Fue corto pero intensísimo. Después el tiempo de creación de la Universitat Jaume I. Después otra vuelta a París y después veranos que hemos pasado, mi mujer Paloma, nuestro hijo Jaume y yo, claro, en Estados Unidos, en Pensilvania, en la Penn State University. Y algunas otras cosas, por supuesto. ¿cómo ha sido tu experiencia en culturas diferentes, viviendo en París? ¿Cómo resumirías París? ¿Cómo resumirías Estados Unidos? Bueno, París para mí es una auténtica pasión. Si hablaba de ser apasionado, pues esto es ya la pasión de la pasión. Yo quiero París muchísimo. Escribí un libro titulado Mi París, y lo primero que hacía era explicar que no era Este es de los primeros que escribiste, ¿no? Sí, creo, ¿no? de esta época literaria, sí. Pues bueno, de educación, de política de educación, de matemáticas, tengo unos cuantos antes, sí, pero de este tiempo sí, el primero, a la vuelta de París. Y realmente yo conocí a París a través de
textos o de libros o de planos que tenía mi padre en casa. Él había sido 2 años estudiante en París y 3 en Roma. Y entonces, una cosa que me divertía, tenía una cosa de aquella época, de tapas duras, un mapa que lo abrías y se iba desplegando y aparecía cada uno de los quartiers, cada uno de los barrios de París. Y entonces yo empezaba a mirar el barrio y a mí me gustaba mucho también leer. Y me gustaba mucho, bueno, quizá luego hablaremos un poco de ese tema, pero me gustaba mucho, por ejemplo, soy muy de vocación de espíritu unamuniano, pero también me caía muy bien Pío Baroja. Entonces tiene una novela fantástica que es Los últimos románticos, que yo he leído casi toda la obra de Pío, o Pío Baroja, pero esta la he leído, releído varias veces. Entonces, esta de Los últimos románticos, que discurre allí con los exiliados españoles en la época de Napoleón III, exiliados en la época de en España Isabel II, al final. Y entonces yo leía el libro de Pío Baroja con el mapa o el plano de cada uno de los barrios de París donde discurrían esto. Entonces me conocía la ciudad, claro, no la conocía, había visto, claro, postales o fotos de mi padre, pero lo que era en 3 dimensiones o con animación no. Pero yo recorría por allí siguiendo las aventuras del personaje de Pío Baroja o los personajes de Pío Baroja, las zonas. Esa fue la primera forma, mi primera aproximación a París. Y luego, claro, he escuchado muchas historias en casa. Y cuando ya decidí cuando yo decidí estudiar en la Universidad de París, entonces se llamaba Universidad de la Sorbona. Luego, cuando Edgar Faure fue ministro de Educación Nacional, ya al final, en la época de Pompidou, al final de Gaulle y principio de Pompidou, como presidente de la República, se decidió, hacía 1 año y pico que había acabado en mayo del 68 y pensaban que el que existiese una única universidad de París para toda la gran ciudad de París y con las escuelas científicas tan grandes que había allí, era una fuente de revoluciones y de perturbaciones. Y entonces Edgar Faure, que para mí es un gran intelectual, pero esto es un error, esto que voy a contar, que cometió, decidió partir la Universidad de París en 14. Y entonces, bueno, se puede partir, lo que no se puede partir, a mi modo de ver, de punto de vista científico, es de la forma, o de punto de vista que es por temas. Entonces, mi Universidad de la Sorbona, era la Universidad de la Sorbona París 6, Pierre y Marie Curie. Cada uno se puso un nombre a algunos ilustres científicos, como esta era Pierre y Marie Curie, y estaba dedicada a las matemáticas y la física. Y digo que es un error, aunque quiero seguir el hilo de lo que está contando, porque yo creo que el sentido de la mezcla de conocimientos, de que coexistan culturas diferentes, es lo que engrandece a la dimensión de la universidad. Y eso, allí había, cuando yo fui estudiante, era un nivel extraordinario. Los profesores, los más grandes que podía imaginar. Y eso, por supuesto, yo aprendí muchísimo, de ahí mi vocación por esto. Ahora, con la reflexión que puedo hacer tras los años de persona que ha tenido responsabilidades en la educación superior en el país y eso, pues pienso que es muy importante esa multiculturalidad, de multiculturas universitarias todas mezcladas. Bien. Luego, si quieres, hablamos de educación. Seguimos haciendo ese paseo por tu vida, ¿no? Y tus aprendizajes. ¿Estados Unidos qué te pareció cuando tú fuiste aquí? Bueno, Estados Unidos, yo tenía relaciones con la embajada y había estado alguna vez antes. Y había ido a varios congresos y coloquios de matemáticas, coloquios científicos. Pero ya conocer en más profundidad la vida en una universidad fue en la Penn State University. Y me causó una impresión magnífica. Hice muy buenos amigos, gente sabia en el mundo de la educación y también en el ámbito de la gobernanza, el gobierno de las universidades norteamericanas. Pude aprender eso. En España se había puesto hacía unos años en marcha, unos cuantos años, en marcha el tema de, tras la LRU, el Consejo Social de cada universidad. Y entonces, claro, siempre se decía, bueno, es que esto
Esto es una imitación del Board of Trustees norteamericano, pero sin alcanzar ese nivel. Bueno, pues yo tuve la suerte de estar allí en una universidad que además tenía gran fama. La Penn State es una universidad enorme, una universidad de cerca de 100.000 estudiantes, 90 y tantos mil. Y el Board of Trustees era una cosa magnífica. Magnífica. Les comenté, porque este fue el segundo verano que estuve, y comenté al presidente de la universidad, que era Graham Spanier, un tipo extraordinario, y que además tuvo la delicadeza en ese verano de asignarme una vicerrectora que me atendía a todas mis peticiones. Decía, a mí me gustaría hacer tal cosa. Ella me llevaba a esa cosa. Y una de ellas fue, bueno, yo estoy interesado por el Board of Trustees, cómo funciona. Y entonces, bueno, pues incluso participé en una de las sesiones, una de las reuniones del Board of Trustees, que la mujer muy, muy simpática me dice, bueno, acuérdese que al no ser miembro no puede intervenir de palabra, ¿no? Si no escucha, digo, por supuesto. Y entonces se planteaba un debate fantástico que sería muy interesante también, porque no es un debate del pasado, sino... Si te entiendo bien, echas en falta, luego seguimos hablando de esto, autocrítica, ¿no? Autocrítica dentro de nuestra universidad. Sí, sí, autocrítica y bueno, y también recursos, claro. Bueno, acabas la ingeniería de minas. Sí. Entonces con buena nota, me imagino. Sí, fui Premio Nacional fin de carrera y número 1 en la promoción, sí. Y ya tenías trabajo, seguro, cuando acabaste. Sí, tenía trabajo. Bueno, me ofrecieron trabajo. No, incluso lo digo bien, tenía trabajo porque en el último año una consultora, ¿no? Sí, Metra6, que me pidió estar allí de becario, y tuvieron paciencia conmigo, porque yo creo que no les debía ayudar a nada, ni debió ser nada útil mi trabajo, pero por lo menos yo sí que aprendí de ellos. Y pues me parecía gente muy seria. Y luego, pues ya surgió, decidí optar, había unas becas muy buenas en ese momento, que estaban consideradas de mayor nivel y nivel económico, que eran las becas de la Fundación Juan Mar para estudios en extranjero. Opté, fui atrevido, opté y la obtuve, pero lo que eso me llevó es a tener un periodo, un lapso de un año que tenía que dejar transcurrir, porque para optar a estas becas tenías que tener la carrera acabada. Y por lo tanto no podía nada más acabar presentarme, sino tenía que esperar, bueno, uno de estos líos burocráticos, algo así. Y total que fui a esa beca, me la dieron, y que mientras tanto aproveché ese año un poquito largo, para hacer lo que ahora en el lenguaje actual sería máster, y el máster de ingeniería nuclear. Entonces se llamaba el diplomado de ingeniería nuclear, que para poder optar a ese máster tenías que tener el título de ingeniero o licenciado. Pero la Junta de Energía Nuclear, ¿no? Sí, la Junta de Energía Nuclear. Todavía no era CIEMAT, ¿no? Cuando acabaste. No era CIEMAT. Y además limitado a 20 personas, fue muy competitivo, pero muy bien. Y acabé eso, me dieron la beca y me fui a París. Y bueno, pues ya ahí empezó una época fantástica en mi vida. ¿Tú hiciste el doctorado entonces en París? No, yo soy doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Lo que sí que ocurre es que yo empecé a prepararme, claro, yo quería hacer una tesis en ese tema de matemática aplicada en el que yo estaba. Y entonces, pues tuve muy buenos profesores, y uno de los buenos profesores de allí fue Gérard Petiot. Gérard Petiot fue en aquella época, creo recordar en esos años, que yo era un estudiante, a veces uno no dice exactamente los meses exactos, ¿no? Al cabo de 50 años que han transcurrido. Pero creo que era el secretario de la Academia de Ciencias francesa en ese momento. Si no era, acababa de dejarlo. Y me gustó mucho, era profesor mío de funciones especiales de la física matemática, y le dije que yo volvía a Madrid y estaba haciendo los cursos de doctorado. Esto en aquel momento era una rutina, que no era presentarse un trabajo y aprobar las asignaturas sin gran esfuerzo. Y entonces le dije yo quería hacer la tesis con él, me aceptó, volví a Madrid, a mi jefe, al catedrático de matemáticas de la Escuela de Minas, Juan Manuel Estefanía, se lo dije, total que fue él quien me dirigió la tesis. Por lo tanto, mi director de tesis era un profesor, ¿no? Para decirlo bien, de la Sorbona, de París 6, de París Jussieu, Pierre-Marie Curie Jussieu, y es que
Eso pasa, es muy parisino. Una cosa tiene muchos nombres en París. Se llama nosotros los estudiantes llamamos Universidad de la Sorbona porque se había llamado hasta el año anterior. También se llamaba Gissier porque es la plaza donde está la Universidad de Pierre y Marie Curie, y se llama Pierre y Marie Curie, etc. Bueno, total, que hice la tesis con pero lo hice en la Politécnica, la defendí en la Politécnica y mi diploma es de doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuéntanos tu paso por la industria nuclear y antes de irnos Muy bien. a la pausa. Sí, sí. Porque tuviste experiencia, ¿no? Al final trabajaste en ASCO, me dijiste, ¿no? Sí, sí. Yo tuve una experiencia y fue una experiencia buena. Y no es que tenga yo tendencia a olvidar todo lo que no sea de mi gusto, ¿no? Porque parece que todo lo que estoy diciendo es bueno. En la vida hay que luchar mucho y a veces que lo que hay que tener la capacidad de superación de que lo bueno recordarlo y lo malo, pues darle menor importancia. Entonces, yo antes de irme, claro, había sido un buen estudiante y ya vinieron a ofrecerme trabajo en las empresas del sector eléctrico, creo recordar en particular FEXA. Y entonces yo les dije que no, yo quería ir a París, quería estudiar matemáticas allí, quería hacer un estudios de matemática numérica y que cuando volviese, si ellos estaban interesados y no se habían olvidado de mí, que podíamos volver a hablar. Pues no se habían olvidado y vinieron a volverme a ofrecer. Total, que como además mi plaza de profesor, porque empecé al cabo de una semana de volver de París, ya había hecho los papeles previamente, ya empecé como profesor a dar clase, pero era como encargado de curso y eso era un sueldo de unos También pocos... hay que vivir, ¿verdad? Claro, unos pocos cientos de pesetas, nada más. Entonces, acepté y les dije con toda claridad, porque gente que también se portaba muy bien, y les dije que yo por mí encantado, veía que aquello podía ir bien porque el tema a mí me interesa, en principio me interesaba, pero que mi vocación era las matemáticas y que cuando yo tuviese una plaza permanente en la universidad me iría, no por manía a ellos, sino por mi vocación de siempre. Total, que así pasé 5 años. 5 años que desde tras el primer mes que fue darme muchos manuales para saber todo el tema de que se podía hacer o que ellos pensaban que estaban mirando dónde incorporarme a mí al proyecto de la central nuclear de Ascó, pues bueno, mientras un mes estuve leyendo y luego ya me puse a trabajar. Y estuve 5 años. En esos 5 años me dediqué prácticamente a aplicación de programas de cálculo. ¿No? Sí. Era la tubería grande de las centrales nucleares. La central nuclear de Ascó tenía 3 empresas que trabajan en ella. Una tenía responsabilidad fundamental, que era Bechtel, y porque era Westinghouse, la empresa que suministraba el equipamiento, y luego Initec e Inipsa. Y entonces la tubería grande, por encima de 2,5 pulgadas, era responsabilidad de ellos, de Bechtel. Y la pequeña ya no, la pequeña se diseñaba en la oficina, la OIP, Oficina de Ingeniería del Proyecto. Y por otro azar de la vida, enseguida me nombraron a mí, para cada tema había un norteamericano y un español como responsables, supervisor y assistant supervisor, que era mi caso. Pero enseguida el grupo de tubería pequeña, en 2,5 pulgadas y menores, y soportes y demás, era ya que el grupo pues estaría en unos 40 ingenieros o tal. Y de repente ya un crío, yo volví de París con 23 años. Entonces, con 23 años, que ya era el número 2 de un grupo así, me excedía. Pero bueno, yo aprendí mucho y tuve un grandísimo... ¿Cuál es tu opinión de la energía nuclear? ¿Crees que tenemos que contar con ella para la transición energética? Y con eso ya acabamos. Sí, vamos a ver. Ahí ha habido, como en bastantes otros temas, mucha demagogia a veces, y aquello que un amigo mío, Juan Manuel Quindelán, decía, el miedo a la bruja. Entonces, yo creo que la central nuclear de Ascó a mí me permitió ver que era un proyecto de alta ingeniería y que lo que pasaba es que había que rendir cuentas y explicar el porqué de las cosas que se hacían. Entonces, a lo mejor faltaba esa sensibilidad, esa exigencia de los poderes políticos de que si tomaba una decisión de emplazar la central nuclear en un sitio
porque de punto de vista de terrenos eran favorables para la empresa, la propietaria, como se decía, pues había que pensar que si estaba al lado de un pueblo, cuál era la opinión de ese pueblo. Eso lo entendieron muy bien los franceses. Los franceses no tuvieron, desde la época de Gaulle, no tuvieron problemas en el emplazamiento de centrales nucleares. Al revés. ¿Por qué? Porque la colaboración con la municipalidad era muy distinta a la de aquí. Entonces eso ha generado a veces el miedo a que eso pueda ser una fuente de peligro enorme. Es cierto que ha habido algunos accidentes de temas nucleares, pero muy pocos, muy pocos. Y los que ha habido por grandes descuidos y fallos que no debían de haberse producido. Pero con criterios nuestros, es decir, una cosa es Chernobyl, y otra cosa, en cierta manera, es el caso japonés. Pero quitamos eso, no hay nada más. Yo me acuerdo que Harrisburg fue el accidente que había habido cuando yo me incorporaba y fueron dos los que murieron por un error manual de que en la zona de las barras de control a mano la modificaron de su posición y aumentó la temperatura y produjo una desgracia. Efectivamente, yo creo que desde aquí siempre lo decimos, ¿no? Con gente como tú que trabaja en el mundo nuclear, que tenemos que considerar que la energía nuclear es necesaria para el futuro que tenemos, en el cual no vamos a tener muchísimo más consumo de energía. Necesitamos fuentes de energía que sean limpias y la energía nuclear yo creo que es limpia y, como siempre digo, además es segura siempre y cuando se mantengan las normas de seguridad y tal como se construyen y se han construido las centrales nucleares que nosotros conocemos en España. Es bastante improbable que ocurra un accidente importante. Yo creo que el cambio de posición que está manifestando estos últimos meses o estos últimos años la Comisión Europea respecto a la consideración de la energía nuclear es importante que se haga. Yo creo que sí. Y aparte que yo creo que el ser humano, siempre digo lo mismo, nosotros somos esencialmente nucleares. Vivimos gracias a las reacciones nucleares del universo, en las reacciones nucleares de fusión, de fisión de núcleos de hidrógeno que tiene el Sol. Si renunciáramos a nuestra propia esencia, creo que seríamos un poco banales. Y de hecho, además, yo creo que el gran desarrollo de la física del siglo pasado, cuando se logró convertir realmente masa en energía, yo creo que esto es el gran logro, uno de los grandes logros del ser humano. Que también se hicieron bombas, sí, por desgracia. Si me permites un comentario respecto al tema nuclear. Hay dos cosas. Uno es el proceso. A mí me gusta mucho la física nuclear. He estudiado bastante eso. Y otra cosa es los subproductos que se generan, es decir, los residuos nucleares. Y más que eso, el almacenamiento de los residuos nucleares. Ese tema que no está resuelto es la fuente principal de problemas y de debilidades de la solución nuclear. Porque además haya faltado, normalmente en el caso español en particular, también en Alemania, ha faltado una cierta política de Estado que superase la opción conservadora y progresista para dar una solución compartida, no discutible cuando se produce una alternancia en el gobierno. Ahí es donde está el tema. Efectivamente. Pues muchas gracias. Si te parece, hacemos un pequeño descanso y seguimos después hablando de educación. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Francesc, tú has sido consejero, vamos a hablar de educación, de educación ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa, y fundaste la Cátedra UNESCO, como hemos dicho antes, y has ocupado numerosos puestos ligados al entorno formativo universitario. ¿Cómo crees que deberían de evolucionar los estudios de ingeniería para acomodarse a lo que el futuro nos depara para esta sociedad? Bueno, quizá el caso de la ingeniería es muy paradigmático de cómo debieran evolucionar los estudios superiores en general, porque plantea unos problemas concretos para los cuales las soluciones del pasado no sirven y tampoco sirve el no abordar la realidad a la cual hay que acometer. Es decir, yo creo que los estudios de ingeniería o la formación de ingenieros, para decirlo mejor,
tendría que basarse, y tiene que basarse, no en el futuro, sino tiene que basarse, y tendrá en un futuro, en el tema de tener una formación muy importante en ciencia básica, ciencia aplicada, matemáticas, física, etcétera. Y que muchas cosas que yo, por ejemplo, estudié y que luego no me han valido para nada, pero lo que es peor, que ya cuando lo estaba estudiando sabía que no valía para nada, ni lo sabía yo y mis compañeros, no era una manía mía, pues eso que en el fondo eran historias que se mantenían ahí porque había profesores que seguían dando eso como siempre, y eran unos ciertos obstáculos para obligar a los estudiantes de ingeniería a estudiar, pues eso tiene todo que ser borrado, eliminado y sustituido por una formación más punta. Creo que la formación de los ingenieros no tiene que basarse en una serie de disciplinas estancas, unas al lado de otras, pero sin conexión en ellas, sino que habría que hacer ofertas con disciplinas multidisciplinarias o asignaturas multidisciplinarias. Eso es importante. Y me parece que no es un problema de cantidad. Los ingenieros, en mi época, éramos gente que con una gran capacidad de acumular conocimientos para examinarse. Y quizá en los ingenieros se ve, como en pocos, porque la exigencia era alta, el tema de que, bueno, pues había que superar muchas asignaturas, había que... En tiempo récord. En tiempo récord. Y además estaban preparadas para los exámenes. La utilidad de las mismas muchas veces era dudosa. Y todo ello se traducía en que el estudiante era una persona que iba acumulando conocimientos, el profesor se lo encontraba en el aula en los días que tenía clase, le impartía las clases y luego se lo volvía a encontrar en un aula donde hacía el examen. Pero lo más importante es la formación de equipo entre profesores y estudiantes. Que eso no hay que confundir, porque a veces yo he tenido que darle explicación a mis propios estudiantes, decir, nosotros somos un equipo, les decía, pero vosotros tenéis un papel y otro. Es decir, no se trata que nos confundamos, dicho de otra forma. Yo voy a ser muy colega vuestro, muy simpático, para que así si cometo errores me los perdonáis. No, mi obligación es hacerlo muy bien. Y si lo hago mal, que se me exija. Pero vosotros, vuestra obligación es estudiar. Esa intensidad que es el perfil de ingeniería ha tenido en el nivel de exigencia de los estudiantes se debe mantener e incrementar mientras seamos capaces. Pero para que el estudiante aprenda, no para que sea capaz de superar determinados obstáculos. Exacto, sea capaz de superar obstáculos. Yo al final una de las cosas que desarrollé, claro, cuando llegas a la escuela, hay algunos, sobre todo en mi caso, que nos dedicamos a desarrollar metodología para aprender y para poder saltar tantos obstáculos en tan poco tiempo, ¿no? De hecho, creo que mi récord fueron 14 asignaturas en un año, 15, que me quedaba alguna de tercero, me acuerdo. Y bueno, ya a partir de tercero iba con una moto. Pero aprendí a aprobar exámenes y sobre todo a aprender conceptos. Y yo creo que también es fácil que con ese tipo de formación que tú estás diciendo de profesores maluchos, vamos a llamarlos maluchos, ahora me dices tu opinión sobre los profesores maluchos. Yo creo que con esa forma de enseñanza, al final, el alumno no desarrolla conceptos. Y para mí lo importante de los conceptos que yo aprendí o que aprendí por mí mismo, intentando entender las asignaturas, es que los conceptos se quedan para siempre, los conceptos de la física, de la termodinámica, y a mí no se me han olvidado. Claro. Y yo he visto que compañeros míos y gente que he visto a mi alrededor que han hecho el proceso de aprendizaje, examen, olvidar. Si no, al final no coges conceptos, con el tiempo se te olvida todo. Totalmente. Se te olvida todo. Es que es imposible, claro, porque tienes que hacer un esfuerzo para poder ver más cosas. Si aprendes las cosas de forma conceptual, por asociación de ideas, llamémoslo de alguna forma, al final se quedan, ¿no? Y yo creo que eso yo no lo he visto tampoco fomentar por los profesores. Fue algo que yo hice para poder aprender tantas cosas y poder resolver tantos problemas y poder meterme tanto en la cabeza, ¿no? Pero creo que esa forma de enseñanza debería desarrollarse, lo que tú dices también.
Y te invito a que lo comentes, sobre todo porque tú lo haces diferente o lo has hecho diferente en tu época de enseñanza. Tú has propuesto a tus chicos, yo lo sé porque he dado clase a mi hijo, desarrollar trabajos en los cuales le va a pasar lo mismo. El que lo hace va a aprender conceptos y va a aprender cosas que no se le van a olvidar. Pero hay profesores, que todos conocemos en muchas escuelas, Sí. y también en facultades seguramente, También, o más. en que bueno, pasan a la historia porque son los que más suspenden. Pero yo creo que los que más suspenden deben ser los peores, ¿no? Y abro otro tema de profesores malos. ¿Qué hacemos para auditar a los profesores? ¿O qué se piensa hacer? Tú que has estado en la cátedra UNESCO y has visto cómo tiene que ser la universidad del futuro. En España se auditan bien las universidades y a los profesores. ¿Se hace mejor en otros países? ¿Cómo ves? Bueno, son muchos temas, muchos temas. Voy Sí, a es complejo, ir a alguno pero te dejo tiempo. y el que se me olvide me lo Te repito. traes. Mira, primero una anécdota de ese viejo profesor, esa vieja forma de enseñanza, porque no hay que decir del profesor, porque también existía una cierta complicidad del estudiante. Decir, bueno, yo como ya sé cuál es el truco para superar esta asignatura, había quinielas de preguntas de examen y no sé qué, pues ya me adapto a eso, no tengo que hacer grandes esfuerzos, me mantengo en cierta pereza mental. Y al final lo que me importa es el título ese que tiene prestigio y me permite pues ya ganarme la vida. Entonces, esa es una cosa que no es aceptable. Como decía, para empezar una anécdota, una de las asignaturas que yo cursé o que cursamos en mi promoción, en ellas se nos obligaba a aprendernos las dimensiones de un montón de hornos, de diferentes tipos de hornos siderúrgicos, metalúrgicos, etcétera. Solo pasaba una cosa, que casi todos esos, o todos, ya estaban fuera de uso. Obsoletos. Eran obsoletos. Un día llegó el momento del examen final en una asignatura que era durísima, de ese estilo, pero que era durísima. Y entonces, al salir del examen, yo estaba esperando a un amigo que también se examinaba que saliese. Y mientras tanto, resulta que salió un compañero y llevaba en su mano un volumen grande referente al contenido de la asignatura, otros apuntes y una colección de cosas. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando lo lanzó al aire, le pegó una patada a todo eso y dijo peor insulto imaginable? Y esa era su balance, era su conclusión de profesor. ¿Qué pasa? ¿Es que los profesores son malos, digamos, per se? No. Lo que ocurre es que hay que plantearse muy en serio cuál debe ser, sobre todo ya vengo al tiempo actual o de hace 10 años, no hablo de hace 40, 50, cuál debe de ser la formación del profesor. Si pensamos en si los profesores de nuestras universidades tienen conocimientos suficientes, los diferentes estudios que se han hecho y de comparaciones internacionales, en particular europeas, es que el valor de conocimiento de los profesores de las universidades españolas es aceptable. Está, en cierta manera, un valor medio, medio un poquito por encima, según cómo se hagan las encuestas esas. Entonces, ¿qué es lo que falla? Pues lo que falla es que no se da ninguna importancia a la metodología educativa. Se importa que el profesor tenga los conocimientos para enseñar, pero no el cómo tiene que enseñar. Normalmente cuando un profesor joven llega a una universidad, o ha llegado hasta ahora, pues se pone el último en la cola de su departamento y se le dice las asignaturas que otros, pues por orden van eligiendo, las que a él le tocan son las. Y suelen ser asignaturas, por ejemplo, de primeros años. Suele ser, no digo que sea siempre. ¿Y qué ocurre? Que ese joven con gran ilusión que va a empezar su carrera profesional como docente universitario es una cosa sagrada, quizás es el oficio más noble que puede tener el ser humano, el de ser profesor. Entonces se ve abocado a que llega al aula y se sabe la materia, se la ha estudiado, pero el cómo organizar bien su exposición, cómo hacer participar a los estudiantes, cómo encontrar las vías para que esos estudiantes aprendan, no memoricen, aprendan. Entonces ahí falla y se mueve todo por pura intuición, se mueve por amateurismo. Entonces la metodología, lo que es la docencia
la docencia del profesor universitario, en una gran parte de los casos, proviene de su voluntad exclusiva, no de que exista un ejercicio donde se les haga demostrar sus capacidades. Entonces ahí es donde tenemos uno de los hándicaps. Y luego, claro, eso es pensando en el profesor y pensando en el estudiante. Claro, el estudiante se produce una relación causa-efecto. Tú les pides una cosa y ellos responden porque tienen que aprobar. No es porque si no, diría, oye, fíjate, los que han trabajado menos que yo aprueban y No, yo pero porque me dedicaba a una cosa muy noble de buscar los fundamentos de todo lo que estoy estudiando, pues no apruebo o saco peores notas. Pues entonces, ¿qué ocurre? Pues me parece que el tema es que el estudiante hay que utilizar técnicas para que formemos, porque ¿qué son los jóvenes universitarios? Pues son jóvenes de 20, 21, 22 años, 23. Entonces, a esa edad está todo por hacer en su mente y probablemente también en su corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay que llegar a ellos, hay que sentirse partícipes de que ellos se animen. Es decir, hay que introducir una forma diferente de hacer más la educación, motivación. que la educación que se llama activa. Ujú. Eso lo introdujo ya hace 100 años la Institución Libre de Enseñanza y fue ejemplar. Y bueno, ahí, por cierto, hay una ley de reforma universitaria que en el año 32 se llevó al Parlamento y se llama también Ley de Reforma Universitaria, lo mismo que la del año 82, 83. Y que porque la inestabilidad de aquel año en las Cortes se disolvió antes de aprobarse la ley. Bueno, pues ahí se hablaba precisamente de los métodos de educación. Y creo que eso necesita unas técnicas específicas. Por ejemplo, me importa mucho que yo soy profesor de matemáticas, como venimos hablando, y me importa mucho que sepan matemáticas. Me importa mucho que yo les transmito pasión por las matemáticas, que se sientan apasionados. Vale, eso por supuesto. Pero además de eso, son algo a moldear el joven. Y entonces tienes que moldear su cabeza con conocimientos, pero también decía con su corazón en sentido, no sentido amoroso, estoy hablando del sentido de alguien que quiere adquirir una serie de madurez, aspectos de madurez en su vida. Y entonces eso hay que hacerlo con técnicas determinadas. Es decir, los estudiantes suelen en bastantes casos acabar sus estudios universitarios sin saber expresarse en público, sin saber comunicar, sin saber convencer. Los sajones esto lo hacen mejor, Claro, lo hacen desde la educación primaria. Sí. Pero también en nuestro país, aunque algunas minorías, esto ha existido y existe. Entonces, creo que eso lo que hay que hacer es el poder político quien tiene que tener la responsabilidad de generalizar este tipo de cosas, como con trabajo de los estudiantes, presentación de sus trabajos, en seminarios, intervenciones de los estudiantes en los seminarios. Hay muchísimas actividades. El lanzarles un tema y que vayan ellos a buscar, que aprendan a buscar. Alguna metodología hay que decirles de cómo es la búsqueda de documentación y de nuevos resultados, pero que ellos recorran el camino, que tropiecen y que aprendan a levantarse, que cuando la segunda vez que estén de pie sean más maduros para no tropezarse. ¿Cómo ves el problema que tenemos de titulitis? La gente no quiere hacer formación profesional. Bueno, eso cambia de un tiempo a otro. Sí. Y muchas carreras que al final no tienen reclamo dentro de la universidad, ¿no? Vamos a ver, aquí había... voy a poner un ejemplo también, si me permites. El tema de... hasta harán 20 años, más o menos, los títulos en España formaban parte de lo que se llamaba el catálogo de títulos. Y entonces era un listado encorsetado donde se mantenía, de acuerdo a aquellos años, en los años 90 o eso, que eran 131, 132, 133, y incorporar un título nuevo era una cosa tremenda. Yo intenté un título y fracasé. Intenté el título de ingeniero de energía. Me dirás que ahora existe, luego por eso lo comentaré. Y fracasé. ¿Por qué? Porque los intereses profesionales de los colectivos que tenían actividad profesional en ese ámbito chocaban con esa voluntad de innovar. Ahí estaba industrial, estaba minas, estaba caminos, estaba aeronáutico.
creo que navales, etc. Entonces, ¿y por qué digo que luego está? Pues porque afortunadamente hubo un momento en el cual se tomó la decisión, impulsado por el Consejo de Universidades, pero también por el gobierno, de acabar con ese catálogo único y hacer que cada universidad pudiese ofertar sus titulaciones de acuerdo con unas estructuras, que es cierto que en muchos casos se ha abusado de esas estructuras. Pero bueno, habrá que tener un poquito de tiempo para que las cosas maduren. Hay títulos, se han ofertado títulos de grado cuyo mercado se satura enseguida. Entonces, el primer año una gran demanda ha hecho que los siguientes enseguida fuesen más a inscribirse y al cabo de 2 o 3 o 4 generaciones ya no había trabajo para nadie. Eso hay que tener mucho cuidado en engañar a un joven, porque no solo se trata de la madurez suya en el conocimiento, sino también de que sus ilusiones se frustren. Tenemos la responsabilidad de gestionar la ilusión de los jóvenes, y la ilusión de los jóvenes es el principal patrimonio que tiene un país. ¿Tú crees que hemos mejorado la conexión entre la universidad? ¿O haría falta más conexión entre la universidad y la empresa y más profesores que vinieran del mundo empresarial, aunque sean invitados de vez en cuando? Hemos mejorado, sin duda. Es decir, lo que ocurre es que la cuestión es el ritmo de mejora, si es suficiente. Entonces, conozco bien el tema de relaciones universidad-sociedad. No voy a extenderme, sería muy largo, pero ahí hay mucho que hacer, y hay mucho que hacer por las dos partes. Yo puedo decir que del mundo universitario encuentro carencias, pero también la aproximación del ámbito profesional o empresarial a la hora de acercarse a la universidad a decirle lo que tendría que hacer. Yo he preguntado como rector de universidad muchas veces esto, y realmente a veces uno siente pena de lo pobres que son algunas, no digo todas, algunas de las contestaciones. Por lo tanto, es una simbiosis que hay que ir sumando. Y luego lo importante también es que la universidad no se tiene que encerrar, es decir, tiene que ser... Yo como catedrático de universidades siempre he tenido claro, otra cosa es que lo haya hecho bien o mal, que he sido un servidor público, public servant. Esa es mi concepción de profesor, de catedrático de la universidad, al servicio esto. Y entonces estoy al servicio de la sociedad, no solo de mis estudiantes, porque me gustaba bastante recordarles cuando venían los estudiantes, primer día de clase o eso, les decía que íbamos a hacer mucho trabajo y que yo iba a dedicarle mucho tiempo porque era mi obligación, pero también el trabajo era obligación de ellos hacer el trabajo, porque que no se olvidasen que del coste de su matrícula en mi asignatura, como en las demás, redondeando la cifra lo digo, el 20% lo pagaban ellos y el 80% el resto de la sociedad. Por lo tanto, el 80% de esas acciones yo era el responsable del 80%, el 20% eran de ellos, pero yo tenía que rendir cuenta a los accionistas del otro 80%. Por lo tanto, tenemos una sensación de responsabilidad, de decir, si yo hago algo para abrir la universidad a la sociedad, estoy cumpliendo mi obligación, no es que sea un avanzado. Algunos me han dicho que soy muy en este tema, por ejemplo, que la llame primero una universidad absolutamente ejemplar en ese tema de apertura a la sociedad, y lo ha sido desde que se fundó. Y estoy muy orgulloso, pero creo que lo único que hice fue cumplir con mi obligación. Y los que han venido luego lo han seguido haciendo así, y también su obligación, no es porque sean más buena gente que los de otro sitio. ¿Pública o privada? Pública. Para ir acabando. Yo creo en la universidad pública, yo soy profesor de universidad pública, y creo en la bondad de esta. ¿Eso significa que no tiene que haber universidad privada? No, y ahí el tema es que hay que ser mesurado y no caer en excesos. Para eso es decir, la universidad pública o privada, y la cuestión es, ¿y a qué universidad nos referimos? Porque si entendemos que la universidad como formadora de profesionales es una cosa, si creemos la Universidad Humboldtiana, que es la que predomina en el mundo y la que tiene gran importancia, cuando siempre se hablan de Harvard, Stanford, etcétera, todas son universidades humboldtianas, ¿no? Es decir, universidad que es creación de conocimiento y al mismo tiempo transmisión. Pero la idea es que la universidad tiene que crear conocimiento y transmitirlo. No es decir, yo aquí abro unas oficinas donde contrato a una serie de personas para que impartan clase
y a los que luego examinan a los alumnos y se les da un diploma. Ujú. Esa es una visión de universidad que a corto plazo es buena. Simplista. Muy bien, porque es simplista. A corto plazo es buena porque el que sale y dice, enseguida tiene empleo. ¿Cuántas veces hemos visto anuncios? No voy a decir ningún nombre en particular, pero ahora reciente, de estos meses o un año, 2 años tal, de universidades anunciándose la que tiene un porcentaje de empleo entre sus titulados al cabo de 6 meses mayor, no sé qué. Eso es bueno, debía ser pleno empleo, perfecto, pero como servidora pública, como instrumento, como una universidad situada en el centro del escenario social, la universidad motor de la sociedad, una universidad que no cree conocimiento, en primer lugar, no un conocimiento anecdótico, no, sino fundamental, no es la universidad que quiero para mi país. Ujú. ¿Cómo ves Bolonia? ¿Nos ha venido bien el cambio o no? Sí, vamos a ver. Bolonia es... son preguntas muy complejas. Bolonia es una creación positiva que ha ayudado a introducir cambios en la universidad. Muchas veces se culpa a Bolonia de cosas que no son Bolonia. Por ejemplo, es que Bolonia hace que se pase lista a los estudiantes, como se decía hace un tiempo. No, Bolonia no lo dice por ningún sitio. Es que Bolonia es un proceso europeo y europeizante positivo, pero tiene unos hándicaps que en muchos aspectos la han neutralizado para mal. ¿Cuáles? Pues, en primer lugar, en Bolonia surge de un acuerdo de buena voluntad entre los países impulsores del espacio europeo de educación superior, donde no hay una legislación europea que ampare el proceso de transformación de las universidades nacionales en una universidad europea. Eso no existe. Hay unas razones que se podían explicar, que es que en todos los procesos de ciencia y educación, la transferencia de soberanía de los estados o de las naciones, como se quiere decir, a la instancia europea, que se podría llamar Bruselas, aunque no es eso, es muy distinta la aceptación de los proyectos de investigación, que la gestión de todo esto se haga en una instancia europea, a que sea la educación. Y eso ha sido así porque existía un gran recelo por parte de los gobiernos nacionales a ceder soberanía en el ámbito de educación, porque claro, la educación es un poderoso instrumento de acción política. Y entonces eso se veía además en los eurobarómetros, que la aceptación de eso era del 10% estaban a favor, el 90% en contra, mientras que 2/3 de los consultados estaban a favor de transferencia de soberanía en los proyectos de investigación, a favor, 2/3. Entonces, ese es un tema, eso no tiene, el proceso Bolonia no tiene culpa de esto, es un pecado en el origen, por decirlo así, que es que esto se ha dicho, bueno, basémonos en la buena voluntad. Primera cosa, basémonos en la buena voluntad, pero no hay una legislación común. Segunda cosa, hagámoslo, pero cada uno que ponga su dinero. No sería lo mismo si hubiese una Bolonia. Es que mirando los presupuestos europeos, los presupuestos nacionales, lo que se generaría con un pequeño presupuesto en Bolonia y al mismo tiempo poder exigir. Un ejemplo, y acabo. Hay un caso que demuestra cómo el buen uso de los recursos pequeños, pero bien utilizados en el ámbito de la educación y la juventud, tiene un rendimiento enorme. El programa Erasmus. Con los recursos destinados a Erasmus son pequeños, muy pequeñitos, comparado con cualquier otro proyecto europeo, de cualquier característica, de Schengen, no Schengen, lo que sea. Y en cambio es el gran éxito. Después del euro, después de las fronteras de Schengen, después de todas estas cosas, Erasmus está ahí. Muy bien, Francesc, un placer hablar contigo. Gracias, muchas gracias. Y invito a los que nos están escuchando a que sigan con nosotros para nuestro siguiente episodio, que será hablar acerca de la Unión Europea y los retos que ello presenta. Con mucho gusto, gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos.
profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.